Bueno, buenos días, profesor, compañeros. Tengan todos mi cordial saludo. En esta oportunidad les hablaré sobre el contenido de mi monografía. Bueno, para empezar, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, la Facultad de Ciencias Económicas de la Escuela de Contabilidad y Finanzas. Soy el alumno Pesantes Quispe Gustavo, soy estudiante del primer ciclo, la sección C de la sede de Trujillo 2020. Bueno, el título de mi monografía es La economía peruana, una breve historia. Bueno, también tenemos las principales fuentes citadas. Entre estas he considerado 6, pero obviamente hay más de 6. Bueno, pero las principales fuentes, para mi parecer, he considerado que son 6. La primera de estas es la de Héctor Nojevich, que fue publicada en el 2020. Se titula Economía del periodo colonial temprano. Fue publicada en Lima por el Instituto de Estudios Peruanos. El segundo libro es uno de los que más consulté, que es de César Antonio Ugarte, que fue publicado en 1929, que se llama Bosquejo de Historia Económica del Perú. Fue publicado en Lima por el Banco Central de Reserva del Perú. El tercer libro es un libro un poquito más complejo, pero sí se puede entender. Es de Jiménez, que fue publicado en el 2010, que se llama La economía peruana del último medio siglo, ensayos de interpretación, que fue publicado en Lima por Sisipa Puc. El cuarto libro es de Jesús Cosamalón, que fue publicado en el 2020 y es titulado como la economía de la primera cintura independiente. Fue publicado en Lima por el Instituto de Estudios Peruanos. El quinto y sexto libro fueron publicados por el mismo autor y bueno, en el 2011 y en el 2010 respectivamente. Para el primer libro de Carranza, que fue en el 2011, tenemos que se titula en Menos plata pero más papas, consecuencias económicas de la independencia del Perú. Lima, fue publicado en Lima por la PUC. Bueno, el segundo libro de Carranza, que fue publicado en el 2010, se llama Legado económico de la independencia del Perú, que fue publicado en Lima y también por la PUC. Bueno, en los capítulos de la monografía existen tres partes, tres capítulos. En el primer capítulo es titulado como la economía incaica del Tahuantinsuyo. El segundo capítulo es titulado el Perú en la colonia, y el tercer capítulo es titulado La economía republicana del Perú. Bueno, para el primer capítulo tenemos contenidos como la economía incaica, los incas y el comunismo, tenemos las cuentas y medidas, tenemos los impuestos incas, tenemos el sistema financiero inca. Bueno, en los impuestos incas cabe recalcar que hay un capítulo exclusivo en donde nos hablan de los quipos, que no solo fue un instrumento de medida de cosechas, de producción, sino que aparte de esto fue un instrumento para censar a la población. En el capítulo 2, que se titula, el Perú en la colonia, tenemos temas relacionados con, uno de los principales, que es principios económicos de la colonia. Como sabemos, eran tres, que es el mercantilismo, el exclusivismo y el monopolismo. Tenemos temas también como la tributación. En la colonia hubieron un sinnúmero de tributos. Entre los principales tenemos al diezmo, al quinto real, al cabezón, al cabo. Y otros puntos que tenemos en el segundo capítulo son la minería y la moneda. Bueno, y para el tercer capítulo, que se llama La economía republicana en el Perú, tenemos temas como el costo de guerra post-independencia, tenemos la minería en la República y tenemos bancos, comercio y moneda, que están establecidos y desarrollados en el tercer capítulo. Bueno, los objetivos de la monografía. El objetivo principalmente en esta monografía tenemos dos capítulos, que uno de ellos está
el despertar de cada lector en esa capacidad investigativa sobre las influencias que tuvo el Perú en torno a su historia, vista desde el lado económico, centrándonos principalmente en los hechos pasados de la historia peruana que se ha vivido a lo largo de los años. El segundo capítulo de esta monografía es dar a conocer de forma clara y sencilla los hechos pasados de la historia económica del Perú, de manera breve, enfatizando los puntos más importantes de estos con respaldo bibliográfico. Para esto se hizo una exhaustiva investigación y se tuvo que consultar distintas fuentes bibliográficas al momento de la elaboración de este trabajo investigativo. Estas son los dos principales objetivos de la monografía. Bueno, la importancia de la monografía o por qué deberíamos informarnos del contenido monográfico. He recalcado yo 3 puntos. Bueno, principalmente, la primera nos dice que esta monografía consta de hechos pasados ocurridos en la economía nacional, contrasta los hechos pasados ocurridos en la economía nacional. En segundo punto, tenemos que nos da una perspectiva global de lo que fueron las principales actividades económicas del Perú. Y un tercer punto y una tercera importancia que he considerado que es nos promueve ese despertar del que fue el pasado peruano y todo aquello que se cometió, ya sea positivo y negativamente. Bueno, como sabemos en la colonia se cometieron muchos abusos, pero también visto desde otro punto de vista, según autores, hay cosas positivas que se implantaron en la economía y bueno, cosas que hasta la actualidad se aplican, como los mercados y todo eso, pero eso está en el contenido de la monografía y hay, como les digo, consecuencias positivas y bueno, consecuencias negativas. Bueno, y estas son las conclusiones que están en la monografía. Aquí tenemos una de las conclusiones. A lo largo de esta monografía hemos tomado el tema de la historia del Perú abordada desde puntos históricos y hemos visto cómo es que esta al principio en una época precolombina o en el Tahuantinsuyo ha sido manejada por un soberano, el cual era el Zampa Inca, como es que con sus prácticas tenía un correcto control de la parte económica y sobresaliendo en la tributación. Como ya lo hemos tratado en aspectos anteriores, además de la época colonial, decimos que uno de los ejes fundamentales en el aspecto económico fueron las minas, la agricultura y los numerosos impuestos. ¿Qué se trató? ¿Qué se trató? Podemos decir que al someternos a un Estado soberano y mercantilista, sufrimos todos ambos abusos que una población conquistada pudo sufrir. Explotaron nuestras minas, nuestra gente, pero lo positivo de esto es que instalaron un mercado en el cual más adelante podríamos comercializar. Bueno, esto ha sido todo y espero que lean el contenido monográfico que realmente está muy, muy interesante. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias.